Vamos con la economía. El índice de precios al consumidor, el IPC, cayó 0,4% en el mes de junio, según informó esta mañana temprano el INE. Este descenso de la inflación fue más profundo de lo que esperaba el mercado, convirtiéndose en la mayor caída desde diciembre del 2023. Para profundizar en esta cifra, el escenario económico actual, tanto por ejemplo, en la inflación, en el empleo, estamos con la economista Gabriela Aclivio. Gabriela, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Lo conversamos en la previa. A ver, menos 0,4% para cualquier persona en línea. Su costo de la vida cayó. Claro, un mes de junio que este IPC está bien marcado por ciertos factores que hacen que al final la balanza venga para abajo, pero... Correcto. ¿Es tan descenso? Correcto. O sea, en los hechos sí, porque eso es lo que muestran los números, ¿no verdad? Pero en parte está bastante impactado por lo que fue la caída en los precios del vestuario, del calzado, de los alimentos, de la bebida. Claro. Cyber marca mucho. Exacto. Por ejemplo, sí, estas famosas ofertas que fueron más bien al principio de junio. Claramente. Y eso es lo que está recogiendo la caída de 0,4 del IPC. O sea, ¿esto debiese ser, como ese dicho, una golondrina no hace verano? Una golondrina no hace verano, pero justamente es lo que quedó, pero es lo que quedó marcando en el IPC, ¿no es verdad? O sea, la incidencia de vestuario y calzado fue súper importante este mes. O sea, y de alguna forma se va a revertir el mes que viene, porque para el mes que viene se está esperando un IPC de 0,6. Claro, está el reajuste de la luz, el reajuste de la cuenta de la luz. Sí. Pero de todas formas es importante subrayar, Gabriela, que el ítem de inflación hace rato ya que por lo menos uno ve en lo que dice el Banco Central, en las políticas que hemos visto, está más bien controlado. 100%. Hasta ahora. Sí, eso es una buena noticia. Es una muy buena noticia porque de alguna forma es uno de los grandes problemas con los cuales nos quedamos post pandemia, ¿no? Como consecuencia del exceso de liquidez entre los retiros y los IFES, digo, el exceso de liquidez que hubo, que llevó a unas tasas de interés altísimas, que básicamente generó un desanclaje de las expectativas de inflación. Ahora las expectativas de inflación se están ajustando, o sea, lo más probable es que ahora con este número con esta inflación que llega al 4,1 en 12 meses, el Banco Central en la próxima reunión, baje la tasa de interés en 25 puntos base. Este mes de julio. Sí, en julio. Sí, claro, ¿qué podría o qué nubarrones puedes ver tú en materia inflacionaria? Vimos ayer el rally que ha tenido el dólar para arriba, el escenario internacional, pero ha sido como un zigzag todo este año, en fondo para arriba, para abajo. Sí. ¿Ves algún nubarrón en materia inflacionaria? ¿Crees que a la larga esto debiese mantenerse tal cual está? Nunca sabemos lo que pueda pasar. Sí, lo que pasa es que, ayer fue un día muy especial también, ¿no? O sea, muy impactado por las cartas que mandó el presidente Trump con el tema de los aranceles a Japón, a Corea del Sur, que fueron como que son sus aliados, en realidad, sobre todo Japón. Fue un día de mucha volatilidad en el mercado, pero en el fondo lo que ha pasado en el último tiempo es que el dólar se ha ido debilitando con respecto a las otras monedas. Y lo más probable es que la Reserva Federal también baje la tasa política, su tasa de referencia hacia fines de año. Entonces yo no espero que un alza importante del dólar, el dólar se ha ido ajustando a nivel local. Entonces no veo una sorpresa inflacionaria en Chile. O sea, lo que sí veo es una situación complicada por el lado del empleo. O sea, eso lo vamos a hablar después justamente, Gabriela. Sí. Quiero cerrar un poco el tema del IPC. Te llevo a otro punto, que la semana pasada se volvió a tocar, que es un tema, y creo que contigo lo he conversado varias veces, la unidad de fomento. Hace algunas semanas veíamos proyectos de ley que se presentan para acotar, no eliminar, acotar el uso de la UEF. ¿Cómo ves tú ese proyecto? Porque uno, claro, se lanza cuando el IPC, no digamos que el mes pasado fue 0,2, pero cuando el IPC va para arriba, cuando el IPC va para abajo, ¿seríamos de la idea de empujar este mismo proyecto? ¿Te hace sentido ese proyecto? O sea, lo que pasa es que la UEF fue un tremendo instrumento que permitió, no de alguna forma, de todas las formas, el desarrollo de los créditos hipotecarios. Un buen termómetro. Exacto. No, fue un muy buen instrumento, sí. O sea, y por eso Chile tuvo un mercado de créditos hipotecarios y un mercado de renta fija de bonos de largo plazo que se desarrolló mucho antes que el resto de los países de la región. Mucho antes, porque en el fondo la UEF fue quien lo permitió. Sí, te hago la analogía al termómetro porque muchos economistas cuando tú le preguntas te dicen es como querer bajar la fiebre rompiendo el termómetro. Lo que demarca la UEF es la predicción de inflación, es más lo que se viene, es un instrumento más que algo... Correcto, pero también es cierto que en el fondo hay un costo que se empieza a traspasar por la UEF,
que en el fondo es un costo que se traspasa permanentemente al consumidor. Pero ¿se ha sobreutilizado la UF? 100%. 100%. ¿Hay elementos, hay instrumentos, hay contratos que no debiesen estar expresados en UF? 100%. ¿Cómo cuáles crees tú? Es que yo encuentro que hoy en día el consumidor está atado a muchos contratos que están fijados en UF, mientras que los sueldos no están fijados en UF. Yo me imagino, contratos de arriendo. Contratos de arriendo, los colegios, las ISAPRES, digo, hay muchos contratos que están... ¿En qué contrato se justifica tu juicio? Yo creo que en el fondo, o sea, nosotros lo que debiéramos haber pensado es haber ido abandonando el tema de la UF, ¿no verdad? Los colegios no veo que se justifique realmente tener Pero en dividendo, hipotecario, en esas cosas, ¿sí? Sí, los temas de largo plazo, sí, porque el dividendo está linkeado o asociado a una tasa, a un crédito de largo plazo. Entonces, los dividendos son otro tema, pero en los demás contratos realmente no lo justifico. Te quiero llevar al tema que tú sugerías recién, el tema del empleo. Ayer también conocimos cifras de reajustes salariales. Claro, es el promedio de trabajadores asalariados, hay que tener en consideración, que marca un crecimiento de 8,2% nominal, si tú le descuentas la inflación, llega un crecimiento de los sueldos promedio 3,6%, es decir, al chileno su sueldo está creciendo 3,6% promedio. Y tú, la mitad de la gente va a decir, tú estás loco. Correcto. ¿Por qué se da ese fenómeno, ese crecimiento de los costos laborales y por qué a la gente no le hace sentido? Bueno, yo creo que a la gente no le hace sentido porque para empezar Chile es creo que debe ser uno de los pocos países del mundo, si no el único, que no llega a los niveles de empleo, no ha llegado a recuperar el nivel de empleo que tenía antes de la pandemia. La ocupación. Sí. Que era 58 y algo. Correcto. Entonces, la situación del mercado laboral es muy débil en Chile y todas las iniciativas que se han ido promulgando han encarecido mucho el costo de la mano de obra para las empresas. O sea, para las pymes, muchas veces el tema de las horas ha significado, contrato un turno adicional, no contrato, estoy menos horas, entonces eso me afecta los resultados. Entonces hay muchos temas que han afectado mucho al mercado laboral y que todavía no se puede ver concretamente en los números, pero se siente. Sí. Porque pero este aumento, por ejemplo, este aumento de los sueldos, promedio, porque siempre hablamos de los promedios engañan, hay muchas cosas que no se ven, pero este promedio se centra sobre todo en personas que reciben, por ejemplo, el sueldo mínimo, que es lo que más se ha reajustado. Claro. Más bien va hacia capas las más bajas en términos de ingresos. Correcto, porque ha habido un reajuste muy importante del sueldo mínimo. ¿Cómo eso implica al final en la empleabilidad, en la conexión? Porque me tocó la semana pasada conversar con el ministro del Trabajo y dice aquí no hay a ciencia cierta quién pueda comprar que sí, por ejemplo, el tema del sueldo mínimo o las 40 horas sí tenga incidencia. Uno veía lo que dijo Rosana Costa y Rosana Costa hablaba de presiones de los costos laborales. O sea, correcto. A mayores, correcto. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces uno ve que, claro, la presidenta del Banco Central dice una cosa y siento que el ministro del Trabajo como que dice otra. Bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Que el Banco Central dice una cosa y a veces es Hacienda o a veces es el ministro de Trabajo, dicen otra. Pero a la larga, cuando uno ve los resultados y mira el track record, digamos, lo que se ha ido cumpliendo son las proyecciones que tiene el Banco Central. Y lo que uno mira es eso, digamos, un aumento de los costos salariales se traduce en una situación más complicada para la empleabilidad, para el empleo formal, ¿no? Para el empleo formal, sobre todo. Porque hemos visto que ha caído mucho la informalidad, pero no ha caído lo suficiente la formalidad, por lo menos los números, que hablan de una caída, no sé, 200.000 y fracción de la informalidad, una subida de 200.000 y fracción la formalidad, que te da al final un crecimiento de 14.000 empleos el último año, que es poquito. Sí, pero dentro de todo esto, tenemos un crecimiento de 100.000 empleos públicos, que no podemos dejar de mirarlo. Claro, empleos públicos que no solamente el gobierno central. No, por supuesto. Sí, empleo público se entrega, ahí se incluye municipalidades, para poner el debate los números, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se puede decir empleo público es lo que contrata el gobierno de turno. Y no es así. No es así, pero también, digamos, y también hay un problema dentro de las mediciones de empleo público, porque no hay un organismo que sistematice y que reúna toda la información. Y tenemos los que son empleados públicos contratados full time y también tenemos los empleados que están a contrata. O sea, incluimos los empleados que están a contrata o no, pero esa es la realidad, digamos. Si tomamos el número completo, son 100.000 empleos. ¿Cómo ves el fenómeno femenino? 10,1% de desempleo femenino que no se veía los 2 dígitos hace 4 años. ¿Cómo ves esa situación y cómo ves también la batería de medidas que ha implementado el gobierno? Lo anunció el presidente Boric en su última cuenta pública. Esto de unificar los subsidios, apuntando sobre todo a mujeres, a personas mayores de 50 años. Todo lo que entrega el Estado como subsidios a la contratación, unificarlo. ¿Cómo ves
el escenario femenino y esta política que se busca adoptar, con un proyecto de ley que se envió ahora? Bueno, yo encuentro que el escenario femenino es muy complicado, está muy complicado hoy en día, ¿no verdad? O sea, siempre las mujeres, a pesar de que este gobierno siempre se ha como autoproclamado como un gobierno progresista y pro mujer, la realidad es que las mujeres hoy en día están mucho peor de lo que estaban al comienzo. O sea, el desempleo femenino de más de un 10%, como tú mismo decías, Andrés, hace muchos años que no veíamos esa cifra del más de 10% de desempleo. Yo encuentro que en el fondo también el unificar los subsidios es súper interesante, pero sería mucho mejor deshacer estos programas que no tienen una buena evaluación y unificar programas, pero programas que tienen una buena evaluación, que cumplen con su cometido, ¿no verdad? Y plantearnos si de verdad la oferta pública de programas que hay cumple con su cometido, porque el gasto social no ha hecho más que crecer y sin embargo la sensación de la gente no es que está mejor. Porque uno entiende, perdón Gabriela, conversando con el ministro del Trabajo, aquí lo que se busca es mejorar los subsidios que se entregan hoy día. Hay muchos subsidios que son de muy largo plazo, que al final no significan mayor contratación. Aquí se entregan subsidios por lo que se busca por menor plazo y que se vaya evaluando en un menor periodo de tiempo. O sea, uno ve por lo menos que, por lo menos en el papel, en el titular, se ve una entrega más ágil, más eficiente, más eficaz. Por lo menos en el titular. Sí, pero en el fondo, si yo después evalúo un programa y el programa tiene una mala evaluación y lo sigo haciendo, entonces ¿de qué me sirve la evaluación? La evaluación en el fondo es un feedback para que yo decida si continúo con el programa o no continúo con el programa. Si no es efectivo en lograr lo que yo estoy buscando ese programa, entonces lo tengo que desarmar y hacer otro. Está bueno que yo unifique subsidios, ¿no verdad? En el fondo, aparte digo, no es bueno, tengo programas en diferentes ministerios, en diferentes organismos, anidados en diferentes jurisdicciones, por decirlo de alguna forma. Lo que tengo que hacer es unificarlo para que sea más eficiente. Eso no me cabe la menor duda. Pero si el programa no cumple con su cometido, si quienes lo evalúan llegan a la conclusión de que no cumple con su cometido, ¿por qué lo sigo haciendo? Gabriela, ¿cómo se mejora la empleabilidad de una economía que va a crecer, o por lo menos en torno, digamos, en un escenario positivo para las proyecciones, 2,5%? El año pasado fue 2,5%. Pongamos ese escenario. Puede ser 2,3, 2,2, 2. No sé si cambia tanto el escenario, pero te planteo, en este escenario, con un crecimiento tendencial incluso de 1,8, como dice el Banco Central en 10 años, ¿qué se puede apretar? ¿Qué perilla se puede mover para intentar mejorar la empleabilidad de una economía que esos números, lo han dicho todas las autoridades, no genera creación de empleo, de nuevos empleos? No, para nada. Bueno, no genera creación de nuevos empleos porque no tengo una inversión que me esté como empujando la economía. ¿Es la inversión el gatillante? Yo creo que sí. Los números mejoran para este año, 3,7 no es la inversión el gatillante. El gatillante es que se den las condiciones para que se materialice la inversión. Ese es el gatillante. Ese es el gatillante, porque capaz que tengo muchos proyectos interesantes de inversión, pero frente a la incertidumbre de que me cambien ciertas condiciones o que me cambien todo este tema de la permisología y que me digan que sí. Acaba de aprobar un proyecto en el Congreso. Bueno, está bien, pero ojalá que eso se traduzca en que finalmente los plazos se acorten. Y si eso es así, entonces si la incertidumbre se reduce, la tasa de descuento va a bajar y entonces voy a poder tener proyectos con un valor presente neto positivo. Pero si yo tengo una incertidumbre tan grande, la tasa de descuento sube. Y cuando tengo una tasa de descuento más alta, no encuentro proyectos con un valor presente neto positivo. ¿Ese proyecto aprobado es una buena señal de lo que estamos hablando? Yo creo que sí, que es una buena señal. Creo que va en la dirección correcta. Gabriela, por último, ¿en qué momento está nuestra economía? Hemos pasado por el tema de empleo, hemos hablado de inflación, también hablé un poquito de crecimiento. ¿En qué momento está la economía? Cuando se entregó el IMASEC, el antepasado, no el anterior que fue el de mayo, sino que el de abril, en su momento dejó instalada un poco la polémica, entre comillas. El ministro Parcera hablaba de un punto de inflexión para la economía. Y muchos economistas, muchos miraban con cierto... Claro, los números no son tan malos, pero no sé si para hablar de un punto de inflexión. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo no veo un punto de inflexión en la economía. Lo que sí veo es una economía que ha resuelto gran parte de los desequilibrios que quedaron como consecuencia de la pandemia, ¿no? Todo lo que hablábamos al principio, todos estos problemas de este exceso de liquidez, de esta tasa de interés fija, la tasa de política monetaria extremadamente alta que frenó la economía, que era lo que se buscaba. Claro, pero aparte era enfriar un poco este atleta que siempre está un poco dopado. Claro, pero aparte el Banco Central en Chile, porque nosotros tenemos experiencia con la inflación, el Banco Central empezó a subir la tasa mucho antes que lo que empezaron a subir la tasa los bancos centrales de países desarrollados. La misma Reserva Federal reconoció, me acuerdo en el discurso
del año pasado, en septiembre, que ellos se tardaron mucho en comenzar el ciclo de alza de Claro, y tasas. se hizo bien. Sí. Yo encuentro que el Banco Central fue muy asertivo en comenzar su ciclo de alza de tasa cuando lo comenzó. Entonces, ese tema de esos grandes desequilibrios monetarios y de ese exceso de liquidez se corrigió, pero nosotros seguimos con un mercado de capitales tremendamente debilitado, seguimos sin crear las condiciones para que se materialice el crecimiento económico. Ese mercado de capitales, perdón, ¿se puede recuperar, por ejemplo, uno mirando un poquito más al mediano plazo, con la reforma de pensiones? En el fondo, que entren más recursos para que ese mercado de capital vuelva a recuperar lo que se perdió, por ejemplo, en los retiros. Podría ser, o sea, yo en lo personal creo que evolucionar hacia un sistema que tenga un mayor componente de reparto no es la solución. Creo que en todos los sistemas del mundo la capitalización ha demostrado ser, a nivel de rentabilidad, una mucho mejor alternativa, ¿no, verdad? Yo creo que el Estado, con todo lo que hemos sabido en el último tiempo, desde los funcionarios públicos que se van de vacaciones cuando están con licencia, me parece que hay mucho malgastar de los recursos públicos, que en realidad no son recursos públicos, son recursos que el Estado nos cobra a quienes aportamos y que estamos en la economía formal, que soportamos una carga tributaria bastante elevada con respecto a lo que soportan otros países en personas y en empresas de la OECD. Entonces, la verdad que yo creo que hay que fijarse mucho más en un tema de reforma tributaria, hay que fijarse mucho más en cómo hacer que el Estado use de forma más eficiente los recursos. Gabriela Clivio, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias. Un placer. Buena jornada.